Caldero Radio presenta Por un Mundo Mejor. Conduce la doctora Teresa Robles. Comenzamos. Programa Por un Mundo Mejor, y ahora acompañados por una amiga, compañera, hermana de Caldero Radio, Alice Rodríguez, que está a cargo del programa que se llama Género y Acción, que tal vez algunos o muchos de ustedes ya conocen. Si no lo conocen, se los recomiendo muchísimo porque se van a quedar muy interesados y con dudas de lo que vamos a platicar hoy con Alice. Y entonces, pues seguramente van a querer aprender más de este tema tan interesante. Fíjense que Alice es psicoterapeuta con un enfoque cognitivo-conductual y mindfulness de la tercera generación. También es abogada, una combinación muy importante para este tema, porque no solo es ayudar a que las mujeres se den cuenta que están siendo abusadas, sino también es muy importante poderlas apoyar en la vida, en las cuestiones prácticas de la vida, ¿verdad? Y ella es fundadora del grupo Resilio Consultores, y trabaja con mujeres en situación de violencia de género, tanto de manera individual como en empresas, para prevenir la violencia de género, me imagino también, no solo para resolverla, sino para prevenirla. Y a lo largo del programa, Mónica Fraga, que está aquí con nosotros apoyándonos, nos va a hacer favor de poner los datos donde pueden encontrar a Liz, si es que en algún momento quisieran consultarla. Pero bueno, ahorita vamos a aprovecharla aquí. Bienvenida, Liz, este es tu programa, estás en tu casa, tú sabes perfectamente cómo funciona esto. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Tere, por el espacio y sobre todo, bueno, pues por tener el honor de que, bueno, pues estemos en esta charla aquí en tu programa Por un Mundo Mejor. Y bueno, pues adelante, vamos a darle a esta entrevista. Muchísimas gracias. Sí, platícanos qué es en concreto tu trabajo. Yo dije ahorita para prevenir en empresas, ¿es prevención, es resolución? ¿Qué es lo que tú haces exactamente? Porque fíjate que yo me he encontrado muchísimas situaciones, y yo creo que las personas que nos escuchan también, de que para nosotros es obvio que hay mujeres que están sufriendo violencia de género, pero ni lo reconocen. No se dan cuenta, les parece que lo que están viviendo es lo normal. Exacto. Sí, pues lo que hacemos en lo particular en Resilio Consultores, de la cual, bueno, pues tengo también el privilegio de ser la socia fundadora junto con mi socio, con el licenciado Jorge Pairo. Bueno, pues lo que hacemos ahí es implementar políticas, Tere, y a nuestro auditorio en materia de inclusión, de no discriminación, de diversidad, de prevención a la violencia laboral y de prevención a la violencia de género. Por la parte, digamos, multidisciplinaria, que es el derecho y que es la psicología, que es lo que nosotros hacemos para bienestar, tanto del sector empresarial como el sector público y evidentemente de la sociedad en general. Y aparte, ya en mi, digamos, profesión, que es mi pasión, que es la psicología, doy terapia psicológica, efectivamente cognitiva conductual y mindfulness, que es ahora la llamada terapia psicológica de tercera generación a mujeres que, bueno, pues desafortunadamente sufren violencia de género, y también doy capacitaciones, talleres, conferencias en estas temáticas. Me encanta escribir, también escribo para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en estos temas, y recientemente en España para una revista digital que se llama Visionarias, con estas temáticas, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que traemos es un esquema multidisciplinario entre el derecho y la psicología, porque creemos y estamos convencidos que estos temas de prevención a la violencia, pues debe de ser multidisciplinario, no se puede solamente atender desde un enfoque, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos, y pues en la práctica psicológica, bueno, pues tengo el consultorio, tanto presencial como online, ahorita más online que presencial, por temas de pandemia, y bueno, pues hemos trascendido fronteras, estamos dando terapia ya en otros lugares del mundo, prácticamente en Estados Unidos, también a mujeres que están en esta situación.
Oye, fíjate que eso es lo que nos ha abierto. La pandemia nos ha enseñado que podemos llegar bastante más allá. Sí. Y también que se puede hacer muy eficientemente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Comentaba yo en mi programa de radio que vengo saliendo casi del anterior, que es también hoy. Entonces estaba yo platicando de eso con mi entrevistada, porque la entrevistada es argentina, pero vive en España. Entonces era lo que yo le decía, ¿no? Que en mi profesión como psicóloga, no sé tú qué opinas, Tere, pero yo en su momento cuando estudiaba, me generaba ruido, ¿no? Cuando empezaban a hablar de terapia en línea, yo decía, no, eso yo no podría porque pues necesito ver a la persona y demás. Pues aquí sí me tocó vivir la experiencia de que en la pandemia pues no era factible y cuando yo propuse hacerlo online con las pacientes, ninguna me dijo que no, todas me dijeron que sí y eso ha ido permitiendo que se abra las citas, las pacientes y pues que ahora podamos llegar a otras partes fuera de Fíjate, México. a mí nunca me hizo ruido. Yo tengo más de 10 años que doy terapia por teléfono, Fíjate. porque yo viajo a muchos lugares a dar cursos. Me pedían terapias ahí y a lo mejor podía dar una o dos, Sí. pero daba la continuación por teléfono. Y desde, incluso en la maestría que tenemos, en nuestra maestría en psicoterapia ericksoniana que está estudiando Mónica, que Sí. nos apoya aquí, nosotros desde hace como 6, 8 años, y ese fue un pleito con mis maestros, porque nuestros alumnos tienen una sesión de terapia al mes que tomar. Sí. Entonces, les dije que tenían que tomar las sesiones por teléfono, que vivieran en la misma Ciudad de México, para que se acostumbraran, porque yo me di cuenta cuando empecé a hacer terapia a distancia, que percibes a la persona de una manera diferente. Y fíjate que ahora incluso hacemos constelaciones familiares con enfoque ericksoniano Sí. a distancia. Wow. Sale excelente. Claro que no puedes tener a los representantes Claro. que están ahí, pero trabajamos con objetos metafóricos que representan la solución, el problema y a distintas personas. Trabajamos con plastilina, trabajamos con planchas donde la persona se para y se vuelve representante de la mamá, del papá, de quien sea. Y ha sido riquísimo, ha sido importantísimo, porque ha sido importantísimo porque finalmente estás con la persona en su propio espacio, en su propia casa, con su propia energía. Exacto. Y eso hace un cambio sustancial para bien. Y los objetos con los que trabaja, aunque antes ya trabajáramos con objetos metafóricos, pues son sus objetos de su casa. Y lo que toma tiene un valor muy especial para esa persona, más que los objetos que tú le puedas ofrecer para trabajar en el consultorio. Sí, no, sin lugar a duda. La realidad es que, y muy admirable, por supuesto, el poderse adaptar y como bien señalas, Tere, pues no de ahorita, tú ya lo vienes haciendo desde hace muchos años y me alegro muchísimo. En mi caso, no, la realidad de las cosas es que la temática que yo abordo, que es tema de maltrato, pues sí, muchas veces está esa cuestión de que la persona puede entrar en crisis dentro de la consulta, pues son temas que se tienen que abordar igual que cualquier otro, pero esto en particular con mucho respeto por el tema que están viviendo, que están padeciendo. Pero bueno, también es cierto que nos hemos sabido adaptar con el tema de la tecnología y bueno, pues eso, pues yo creo, no sé, Tere, pero ahorita con la pandemia, yo la realidad es que estoy bastante cómoda dando la terapia en línea y los resultados han sido maravillosos en cuestión también de que las mujeres puedan salir dentro del tema del ciclo de violencia o alguna situación, no solamente de violencia, puede haber también otras pacientes que se atienden en consulta que por temas de estrés, por tema de ansiedad, por tema de depresión, pero que ahora mi formación al tener mindfulness y al tener herramientas basadas en la evidencia que también se pueden manejar muy bien en línea, pues eso nos apoya muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que regresar de manera presencial, yo lo veo un poco complicado ahora regresar a mi consultorio. Así es, yo estoy feliz en mi casa sin ir a la oficina
y sin ir al consultorio y sin ir a ningún lado. Exacto. Pero estoy feliz aquí, pero además estaba pensando que para estas mujeres es mucho más fácil estar en casa y hablar desde casa que tenerse que esconder para salir y ir a terapia. Sí. Porque yo recuerdo algunos trabajos con algunas personas que, que en realidad el problema era que no las vieran salir, esperar a que poder salir para ir a consulta escondidas. Ya no hay eso, se encierran en el baño y se ponen audífonos. Sí, no, literal, déjame te platico, yo sí tuve una paciente con exactamente lo que me estás comentando, al nivel de que tuvieron que traerla de la entidad federativa de donde ella es originaria, a través de pues, una estrategia para poderla traer a la Ciudad de México y transmitir online, porque sí había el riesgo de que el esposo la llegara a agredir por estar tomando terapia. Pero la terapia, lo poco que yo podía hablar con ella previo a la estrategia de salida, sí era literal con audífonos y hablar muy bajito, para que no la escuchara. Entonces tuvimos que hacer toda esta estrategia para que pudiera tomar la terapia. Fue una terapia muy, muy puntual, muy express, con sesiones muy continuas, porque tenía un espacio de tiempo muy reducido, porque ella tenía que regresar a su casa, ¿no? Entonces sí me ha pasado definitivamente, y también lo que dices, no todas pueden tener el espacio seguro, tampoco en su casa. Entonces a veces sí es cuando la persona ya no está, que sí tengo pacientes de que, oye, prefiero en la mañana, que es cuando la persona no está, y ahí es el espacio que tomo de terapia, ¿no? Y yo creo que también hablando de seguridad para mi persona, Tere, porque al final del día, pues yo también tengo un cierto riesgo de que pues yo trato con temas de riesgo, ¿no? Entonces sí me ha llegado a pasar también por ahí de repente de que las van siguiendo para ver en dónde toman la terapia, en el consultorio, entonces pues yo ahí tengo que cuidar, Claro, ¿no? porque hay violencia y violencia también contra el terapeuta. Sí, bastante. Sí, no, yo he sabido de casos críticos que han acabado con agresiones graves y hasta la muerte de la mujer o de la mujer y sus hijos. Miguel Ángel Rivera está siempre presente en este programa y aquí está saludándonos a Liz y está siempre aquí desde que inició, pero no te había querido interrumpir. No te preocupes. Entonces, pero ¿cómo llegan estas mujeres a ti? ¿Cómo llegan? Mira, la realidad es que la mayoría, vamos a empezar por el origen. La primera paciente que yo abordé, que tuve la oportunidad de formar parte de su salida del ciclo de violencia, ya tiene algunos años, unos 7, 8 años y demás. Ella llegó conmigo porque acababa de sufrir un intento de feminicidio. Ella trabajaba en el mismo lugar donde yo trabajaba, no, y ahí no se quedó, hubo otro intento de feminicidio, ya durante la terapia, sí, entonces, literal, los detonadores de cómo llegan conmigo sí suelen ser porque se empiezan ya a dar cuenta de que está en riesgo su vida, la realidad es que así llegan, la gran mayoría. Como toda cuestión en cuestión de psicología, de psicoterapeutas, pues normalmente se va yendo de voz en voz, ¿no? De que yo doy la terapia y que me enfoco a mujeres. Así es como yo voy generando el tema de las pacientes, del cómo llegan, pero individualmente ellas llegan porque se dan cuenta de que está en peligro su vida o la de sus hijos, o simplemente porque ya no es tolerable el ambiente de maltrato de la situación. Muchas de ellas no identifican, Tere, que es violencia de género como tal. Lo que identifican es que se sienten estresadas, se sienten con ansiedad, tienen miedo, tienen muchísimo miedo, pero no te saben decir, esto es violencia, ¿no? Todavía están en un tema muy de creencias socioculturales, de que pues esto es lo que me tocó tienen vivir. Que aguantar. Exactamente, lo que tienen Su que aguantar. Cruz. Exacto. Y así es y como muchas llegan. veces sostenidas por la familia, ¿verdad? Esas creencias. La mayoría son sostenidas por la familia, entonces ahí hay que deconstruir toda la parte de estereotipos y roles de género. Entonces así es como van llegando, porque ya no es tolerable la situación.
Sí, fíjate que cuando estábamos hablando cuando te estaba invitando y hablamos sobre este programa, tú me propusiste como título, después Chad dijo que no llevaba título, Sí, pero tú me propusiste como título La violencia puede parar. Y exacto. fíjate que en este programa la costumbre es dar tips y cosas que se puedan llevar las personas que nos escuchan para ellos mismos o para alguna amistad o transmitirlo. Y al final vamos a dejar los últimos 5 minutos para hacer un resumen de los tips y cosas que puedan ser útiles. Claro. Entonces, platícanos cómo se puede parar la violencia. Claro, por supuesto. Yo creo que debemos empezar literal por primero reconocer que efectivamente y aceptar de que estamos dentro de un esquema de violencia. La tipología de la violencia de género, del maltrato hacia las mujeres es muy amplia. Entonces, aquí lo que hacemos en terapia, Tere, primero es identificarnos como tal, aceptarnos como tal, de que somos mujeres maltratadas. ¿Por qué? Porque si yo no me acepto como tal, es muy difícil y hay mucha resistencia cada vez que, en mi caso, yo voy diciendo, a ver, esto es violencia económica, violencia es física, violencia sexual, violencia ambiental, violencia espiritual. Yo te doy toda la tipología de la violencia, pero si tú no aceptas que esto es lo que estás viviendo, el avance pues suele ser más lento, ¿no? Entonces, para efecto de hablar de tips, yo lo que diría es, primero es empezar por aceptar que estás dentro de un ciclo de violencia o dentro de un esquema de maltrato, que lo has sostenido y lo has normalizado. Y durante todos esos años que ¿Qué quiere llevas decir de lo has vivencia, sostenido? que lo estás normalizando, que lo has tolerado, que Ah, de lo acuerdo. has llevado literal a un punto en donde eso se te hace normal, ¿no? Durante mucho tiempo eso fue normal, pues ahora ya no es normal, no se puede literal aceptar, ningún tipo de maltrato se puede aceptar. Entonces, cuando hablamos de tips, bueno, pues primero es identificarme como tal y aceptarme como tal de que así lo he estado viviendo para posteriormente a través de terapia y sobre todo de psicoeducación, porque en este tipo de terapia se da mucha psicoeducación para poder entender los Exacto. Es, alcances. eso nos decía Miguel Ángel Rivera precisamente, que es muy importante la educación y la información a hombres y mujeres jóvenes. Y yo diría desde niños, Miguel Ángel, pero eso debería de venir desde la escuela. Yo no sé qué tanto se esté haciendo desde la escuela. La realidad, mira, y justamente qué buen tema están abordando, Miguel Ángel, Tere. Justamente ahorita yo me estoy abocando a la parte de investigación en el tema escolar, en el sector educativo. ¿Desde qué línea? Desde la línea de la parte de educación emocional. Lo que es la primera infancia, lo que es primaria, lo que es secundaria, sobre todo ya en la parte de secundaria, bachillerato, por así decirlo, sobre todo en adolescentes. Pero igual, como bien dices, desde niños, la parte de la educación emocional es un eje rector, sin lugar a duda. Las habilidades intra e interpersonales, las habilidades sociales, la comunicación como tal, bueno, pues de facto tendrían que estar dentro de un esquema curricular, no es una opción. Yo creo que el tema de prevención a la violencia en general y sobre todo a la violencia de género no puede ser una opción o no puede ser que solamente se aborde como por encima, ¿no? Yo creo y estoy convencida que la política pública debería de incluir dentro del currículum educativo la parte de la educación emocional. ¿Por qué? Porque es el eje rector en realidad de la formación de la persona. Y evidentemente también la escuela para padres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los agentes socializadores, pues empezamos desde la propia Así familia, es, ¿no? así Entonces, es. imaginemos la familia, la escuela, la sociedad, la publicidad, los medios de comunicación, todo el andamiaje que tenemos, pues, ¿cómo vas a deconstruir o cómo vas a prevenir la violencia si por todos lados te llega? ¿No? Y Entonces, dice Miguel Ángel, vivimos todavía en una cultura machista y muy machista, sostenida tanto por hombres como por mujeres. totalmente, por supuesto. Yo me acuerdo cuando estudiaba la maestría, justamente en prevención de violencia de género en la Universidad de Salamanca, por ahí empezábamos, ¿no? Dentro de estos agentes socializadores, ¿quién es la principal agente La mamá, socializadora? La mamá, exacto, la la mamá, mamá que hace que las hijas le sirvan a los hijos. exacto.
Les planchen su ropa, les laven su ropa, les calienten la comida, les sirvan de comer. Exactamente. Ya desde ahí. Exactamente. Ya desde ahí empezamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de conductas de maltrato, pues en realidad lo que hemos estado haciendo de manera transgeneracional, de manera de repetir patrones, son patrones evidentemente aprendidos, pero una de las principales agentes socializadoras es la madre, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes tanto el hombre varón como la mujer, esos estereotipos y esos roles de género, pues tú vas a crecer con esa creencia de que eso es lo normal, ¿no? Entonces, si tú aprendiste eso, de alguna manera lo vas a repetir y tú lo sabes perfecto, entonces repetimos el esquema y el problema cuando hablamos de educación emocional es que estamos carentes. Entonces, el comentario que se hace con relación a la educación, la realidad es que no se aborda desde un plano preventivo. O sea, se llega a ver ya algún cierto tema de prevención, pero ya cuando se está dando la situación como tal, pues eso ya no es prevención, eso ya es actuar, ¿no? Entonces, de lo que se trata más bien es hablar de prevención de la violencia. Entonces, ya desde ahí ya empezamos con un tema de cambio. Selene Saldaña nos manda saludos a las dos y dice que es un gusto siempre escuchar el profesionalismo de grandes mujeres en pro de la voz de muchas más. Muchas gracias por lo de grandes mujeres, Selene. Muchas gracias, Selene. Sí. Pero fíjate, yo creo que la educación se ha dado muchísimo énfasis a la educación sexual, pero en una forma, según yo, bastante rígida o esquematizada. Tú sabes que para que realmente las cosas se aprendan hay que vivirlas. Exacto. Y la educación y las cosas que queremos que realmente produzcan cambios internos y se aprendan desde adentro, no se pueden aprender en un libro ni en un rollo que nos echen en una conferencia. Se tienen que aprender a través de nuestras neuronas espejo, viéndolo nuestros padres, viéndolo al menos en las películas, en las series de televisión, que veamos situaciones que no sean machistas, ¿verdad? Exacto. Exactamente, sí, ¿no? El tema de la educación sexual, sin lugar a duda, es un gran detonador. A ver, vamos a hablar de México. México está en el número 1 de embarazos en adolescentes. Entonces, todo eso, al final del día, dices, pues, ¿por qué llegamos a ese punto, no? Y cuando tú empiezas a analizar o te tocan pacientes, yo tengo pacientes adolescentes con temas de abuso sexual, y cuando empiezas a tener la terapia, te das cuenta de que en realidad la madre ha sufrido violencia de género. Entonces, y le vas rascando y no, o sea, y ya no se es capaz fue. de enseñar a su hija de otra manera ni de defenderla. Exacto. Luego hay muchos enojos con los hijos, las hijas respecto a las madres por no haber sido defendidas, pero de verdad que esas madres no podían, no eran capaces por lo que a ellas les tocó vivir. Y literal, así pasa, así funciona cuando llega a haber abuso sexual. La gran mayoría es porque vienen de ambientes familiares de mucho abuso, donde la madre tampoco pudo hacer nada y lo fue aprendiendo. Entonces, esos creo yo, Teres, son de los que más cuesta trabajo aceptar y romper con la creencia de que se puede salir del tema de la violencia. Romper esa cadena de generación en generación. Sí, sin lugar a duda. Pero entonces estábamos en cómo hacer para parar la violencia. Sí. Dijiste, lo primero que hay que hacer, en eso nos quedamos y después el tema está tan interesante que nos fuimos por muchos lados. Lo primero que hay que hacer es reconocer que vives en una situación de violencia de género. Sí. Que lo has logrado, lo has llegado a vivir como normal porque lo has tolerado. Exactamente. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Es difícil que se den cuenta si no lo ven, si alguien no se los refleja desde afuera, ¿no, Alice? Sí. Normalmente ese reflejo del que tú hablas, de si alguien no se los dice, suelen ser amistades, Tere, la gran mayoría, suelen ser amistades que se los reflejan o bien muchas veces, esto que narras de la cuestión de lo que en psicología le llamamos el modelado, ¿no? El poderlo ver a través de una película, a través de lo que sea, de una lectura, de un programa de radio. Cuando empiezas a dar los ejemplos de qué es violencia de género, empiezas a encuadrar de, caray,
¿no? Esa que yo estoy viendo o lo que estoy escuchando se parece a lo que yo estoy viviendo. Entonces, ese tipo de introyección de lo que pudiera ser, normalmente suele ser o porque alguien te lo dijo cercanamente o porque lo viste, que es el modelado, ¿no? Lo viste en algún lado y te sentiste identificada, ¿no? Entonces, cuando te identificas con una situación de maltrato, pues ahí es cuando puedes acercarte, en este caso, a pedir el apoyo, ¿no? Pero hay muchísimos casos en los que no, ¿eh? Literal, te está golpeando, te está maltratando psicológicamente hablando, te está maltratando desde el punto de vista financiero, patrimonial, económico, y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque para ti, volvemos al punto, es Es normal. normal. Exactamente, es Y normal. las dos lo dijimos en coro. Es Sí, normal. pero entonces, fíjate, Miguel Ángel está firmando todo lo que estamos diciendo, Sí, pero fíjate que hay una película española terrible, terrible, que se llama Te doy mis ojos. sí, exactamente. Y entonces a mí me gusta usarlo mucho para cuando se trata de explicar cómo se da y cómo se mantiene, porque fíjate que una cosa que pasa bastante a menudo es que las personas se quedan víctimas, se quedan sin red social, sin nadie que las apoye, Sí, ¿sí? Sin nadie que las apoye o porque la familia le está diciendo es tu cruz, aguanta, o no tienen a nadie con quien hablar. Están encerradas también en su casa. En el momento en que esta mujer, la protagonista de la película, empieza a trabajar y conoce otras personas que tienen una vida diferente, una visión del mundo diferente, allí es donde ella puede empezar a cambiar. El cambio, decía Humberto Maturana, que murió hace unos meses, que hablaba de autopoiesis y de los sistemas vivos, un biólogo. Humberto Maturana decía que el cambio siempre tiene que venir desde afuera. Cuando pasa algo diferente, exacto. pasa algo diferente, conoces a otra persona y actúa diferente, piensa diferente, te dice cosas diferentes a las que siempre has escuchado, ¿sí? Entonces es muy importante porque no es tan fácil que estas personas se relacionen con el mundo de afuera. Y si la familia pudiera apoyarlas, muchas veces se da que por celos hacia la familia, los van aislando hasta de su propia familia, de los viejos amigos, y ellas van aceptando porque les parece que es normal que si están casadas, pues tienen que dedicarse a su marido y a sus hijos y no tienen por qué estar yendo a ver amigas o amigos de antes o incluso a su propia familia, si la propia familia, las que podrían apoyar a veces no están ni enteradas de lo que está pasando. Exactamente. Pues esto que estás comentando, Tere, esta película Te doy mis ojos, bueno, yo en lo particular la he analizado durante 2 años prácticamente porque ha Terrible. formado parte de mi enseñanza, de mi aprendizaje. Y sí, efectivamente, aquí lo que vemos es un protagonista llamado Antonio y una mujer protagonista llamada Pilar, ¿no? Entonces, esta película lo que muestra es la vida real. Esto es la vida real. Yo lo dejo muchísimo de tarea para mis pacientes como modelado justamente para que ellas también puedan reflejarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema social? Eso es violencia social, ¿no? Por ahí hay un video argentino que lo tengo muy marcado, que era un círculo de mujeres y cada una estaba literal, tenía en sus manos unos cordones como si fueran estambres y entre todas se juntaban, ¿no? En un tema de sororidad, pero de repente empezaban a aparecer unas tijeras que empezaban a cortar los cordones y el mensaje era ese, cuando hay violencia social dentro de una relación de pareja, lo que va haciendo el hombre, en este caso el victimario, pues es ir cortando los listones sociales, ¿no? Es ir cortando todo tu mundo social. ¿Para qué? Para que tengas literal ese mundo privado absolutamente en las manos y bajo el control del victimario, del esposo, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con un ambiente social, pues lo vas Claro. perdiendo. Sí, así es. Bueno, no están, ha estado fomentado muchos comentarios
también como comentario está que las creencias religiosas favorecen el machismo y favorecen que el hombre, la mayoría de las religiones, no sé si todas, las judeocristianas al menos, Claro. que son el Islam, las variaciones del protestantismo y las variaciones de catolicismo y cristianismo, pero no sé si otras religiones, el taoísmo, el hinduismo, todas esas también, no sé. Que es un tema bien interesante, Tere, hablar del tema de la religión. La realidad es que hay muchos estudios, cuando empiezas a hablar de algo llamado amor romántico, que también forma parte dentro del análisis de la violencia. ¿Por qué? Porque sustentamos las relaciones de pareja en lo que le llamamos amor romántico, pues gran parte de esas falsas creencias en torno al amor entre pareja, amor entrecomillado, surgen a partir justamente de qué, de las religiones, de la forma como nos han venido a introyectar prácticamente los roles de género entre hombres y mujeres. Entonces, sí tiene que ver el tema de la religión desde un punto de vista del quién te enseña a ti, mujer, del cómo te tienes que comportar, ¿no? Entonces, sí hay estudios que justifican y que acreditan de que el tema religioso sí tiene una gran influencia en esas creencias que hemos sostenido en relación al llamado amor romántico y que gran parte de la violencia y del maltrato hacia las mujeres justamente derivan de ese llamado amor romántico. Entonces, sí hay Pero relación. creo que son más las de origen judeocristiano. Sí, 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 sí. O sea, al final del día hay un esquema sociocultural que también va a sustentar el hecho de que volvemos al tema, ¿no? Que hay roles de género, que hay estereotipos de género y que eso es lo que te toca a ti, mujer, durante toda tu vida, el Claro. permanecer en espacios privados, que es el tema social. No, a ti te corresponde estar en la casa, en la crianza, es lo que te corresponde, no estar en los espacios públicos, porque eso le corresponde a los hombres. Así es. Ni siquiera manejar tu dinero, ni tener dinero, ni ganar dinero bien. Exactamente. Sí, Y un sí, tipo de violencia va reafirmando las otras y las otras y las otras hasta que ya no sabes ni qué es qué. exacto. Pero estábamos en cómo podemos parar. Primero Sí, es que se dé cuenta y que acepte que vive una situación de violencia. Segundo, insistí buscar otros modelos de formas de funcionar así. No lo dijiste con esas palabras, pero es mi conclusión un poco. ¿Así sería? sí, sí, sí. El que tú te puedas identificar con otro tipo de esquemas de convivencia, con otro tipo de esquemas en donde tú puedas darte cuenta justamente de que lo que has aprendido, pues puedes cambiarlo y lo puedes modificar. Entonces, hablar del cómo salir del tema de la violencia es también identificar lo que son literal tus valores, lo que valoras en tu vida como tal, esos esquemas de valores para que puedas también trabajar sobre de ellos. Yo trabajo mucho el tema, Tere, a través de mindfulness, de terapia cognitiva conductual y mindfulness, lo cual implica que puedas hacer tu propio trabajo para que puedas darle el valor a tu vida con base en qué, pues literal, en lo que tú crees respecto al trato de la familia, al trato con los hijos, a tu propio autocuidado, a tu autovaloración, autoconocimiento. Entonces, cuando tú haces todo un trabajo holísticamente hablando para reconocerte a ti misma, de dónde quieres tener ese tipo de vida que estás planeando con base en los valores, pues eso también forma parte del irte literal deconstruyendo y volviéndote a construir con base en lo que valoras de tu vida, ¿no? Entonces también se trabaja a partir de ahí. ¿Por qué? Porque una mujer que no tiene el amor propio o el tema de la autovaloración es muy difícil que pueda darle un valor positivo a su vida. Si tú no le das un valor positivo a tu vida, pues la posibilidad de que te quedes dentro del ciclo de violencia va a ser muy alto. En esta película que narras también, Tere, de Te doy mis ojos, eso es lo que pasa. Cuando Pilar se va dando cuenta del, ya no es tolerable, ya llega un punto en el que dices, me tengo que salir del ciclo de violencia. Pero Pero se porque puede salir gracias a que tenía amigas que la apoyan. sí, exactamente. Gracias a que tiene una red de apoyo que puede lograrlo. Claro que sí, por supuesto. Eso se trabaja, Tere. Las redes de apoyo se tienen que trabajar sí o sí,
¿Por qué? Porque simplemente yo lo que hago son protocolos de actuación. Dentro de esos protocolos de actuación tiene que haber necesariamente una persona que sepa la condición en la que te encuentras y que a su vez tenga contacto conmigo como la terapeuta. Entonces, si hubiera una situación de crisis donde esté en riesgo tu vida, para poder salir de ahí necesitas tener un protocolo en donde alguien sepa que puede, literal, que puedes contar con ella para poder salir, ¿no? Entonces, esas son redes de apoyo que en el caso del tratamiento psicológico a mujeres víctimas de violencia, sí se tiene que considerar las redes de apoyo, ya sea de la familia o alguna amistad. Fíjate que una terapeuta que trabaja también con violencia, que estuvo aquí hace como un año, yo creo que más de un año, Alejandra Díaz de Costa Rica, que trabaja con técnicas ericksonianas, ella hablaba, por ejemplo, de que tuvieran en una bolsita su dinero, su pasaporte, el de sus hijos, que tuvieran claro bueno, que hubiera señales, que hubiera señales de donde, que pudieran dar a la vecina, que tuviera claros los horarios en que el hombre salía a comprar alcohol o a comprar sus cigarros o a lo que fuera, los horarios en que pasaban los autobuses, cosa que en México no es tan fácil de que pasen a los mismos horarios, en fin. Pero hasta ese punto nos están preguntando varias cosas. Margarita Merino dice que cuáles son los autores serán los actores de la película o lo encuentras así, te doy mis ojos, Margarita. Sí. Y también Gloria Torres está preguntando dónde puede comprar un libro que escribió una exalumna nuestra, que si me recuerdas luego te lo mando por digital, se llama Las muertas que no son de Juárez. De acuerdo. De Laura Chávez. Están en nuestra página, todos nuestros libros están en nuestra página. Pónselas, Moni, por favor. Y en nuestra página, y si Gloria eres alumna o exalumna, tú conoces, puedes pedirlo a administración, a Fabiola, y como son nuestros correos, ¿sí? Y Moni, recuérdame que le mandemos un libro a Liz. Gracias. También para agradecerle todo lo que nos ha aportado ahorita aquí. Gracias. Y que nos visitó. Vamos a agradecerle con ese libro y con Concierto para Cuatro Cerebros, que es el ABC de las técnicas ericksonianas a mi estilo. Muchas gracias, qué amable. Los dos te los vamos a mandar digitales. Ya la editorial está prácticamente sacando puros libros digitales. Digitales, sí. Perfecto. Bueno, entonces nos quedan, yo acostumbro terminar a las 4:55 para dejar 5 minutos a que puedan conectarse y acomodarse las siguientes personas, Concha. Perfecto. Pero todavía nos quedan para poder, no sé si hay otros pasos. Sí. Dijimos la primera, darse cuenta, la segunda, construir redes sociales. Sí, por supuesto. La tercera, tener protocolos, ¿verdad? Sí, protocolos de actuación, esos son imprescindibles en el caso de violencia de género, que tiene mucho que ver con la persona que me acabas de comentar, que ya tuvo entrevista contigo. Efectivamente, los protocolos tienen que ver con el tener los papeles a la mano, el tener literal, lo que se pueda tener de ropa a la mano, el tener un juego de llaves adicionales, el tener un celular adicional que solamente puedas tú saber el número y la persona a la que nos estamos refiriendo, que sea ese canal o esa red de apoyo, ellas dos son las únicas que deben de tener ese número de celular. A mí ya me pasó, siento decirlo, Tere, ya una situación en donde gracias a un protocolo de actuación pudimos sacar a la mujer muchas horas después de que cuando iba ella al refugio con sus hijos, el marido se dio cuenta. Y gracias a ese protocolo, la amiga con la que yo tenía el contacto se comunica conmigo y me dice, esta chica, mi paciente, no llegó al refugio. Gracias a eso se pudo mandar por otras vías asistencia policial,
porque no nos contestaban en el 911, o si nos llegaron a contestar, no nos hicieron caso. Entonces, pero fue afortunadamente porque había un teléfono adicional de contacto. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ese protocolo pues implica justamente que tú tengas esta estrategia de salida. Ahora, ¿qué más se puede hacer también para poder ir saliendo? Aparte de estos temas, el tema de la psicoeducación me va a enseñar a que hay algo que se llama ciclo de violencia, a que hay algo que yo puedo identificar claramente de que puede estar en riesgo mi vida, sí. Entonces, dentro de este protocolo, lo que se dice, por ejemplo, es nunca estés literal en lugares dentro de tu casa que sean amenazantes para ti en un caso de violencia. Cuando hay un ciclo de violencia, tienes 3 fases, Tere, que ahí es lo que se enseña en psicoeducación necesariamente, que se ve mucho en esta película de Te doy mis ojos, muchísimo, Clarísimo. que es clarísimo el ciclo de violencia en donde, bueno, pues llega el esposo cansado, llega el esposo agotado, estresado, llega de mal humor y te empieza a gritar, te empieza a pegar en la mesa, te empieza a exigir que le sirvas de comer y después empieza otra fase que es una fase donde ya hay un detonador, ¿no? Ya se para, te puede pegar, te puede golpear, te puede, lo que siempre va a existir en cualquier tipo de tipología de la violencia es la violencia psicológica. Esa va a estar en todos los tipos de violencia. La violencia psicológica ahí va a estar siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Te puede poner en riesgo. Nunca estés en la cocina ni en el baño. Literal, son los 2 lugares donde más peligro puedes correr cuando hay un ciclo de violencia, donde hay una fase de explosión por parte de la pareja. Ahí nunca te pongas. Sí, Nunca en te la pongas. cocina hay cuchillos y Hay cosas con que cuchillos. golpear. Exacto. Y en el Y en baño el también. baño hay agua, Hay agua, exactamente. hay Entonces, navajas. exacto. Entonces, nunca se pongan en esos espacios. Y ahora, el ciclo de la violencia, ¿cómo termina? Termina con la tercera fase, que es una luna de miel, en donde pareciera que no pasó nada, que empieza otra vez el discúlpame, el perdóname, o simplemente no pasó nada, ¿no? Entonces, cuando tú logras identificar a través de la psicoeducación, a través del modelado, de que tu vida es un ciclo de violencia, ahí es cuando ya empezamos la salida psicológica, Tere. Ahí es cuando ya te das cuenta de, yo vivo eso, esto es real, entonces me toca salir porque mi vida está en peligro. O si no estuviera en peligro, sabes que ese ciclo se repite y se repite sistemáticamente Y que hablando. además cada vez puede ser más grave. Exactamente, más grave. Entonces, ahí es cuando las mujeres, te puedo decir, bajo mi experiencia, Tere, cuando ya identifican muy bien el ciclo de violencia, ahí es cuando ya tienen prácticamente la decisión de poder salir. Entonces, una vez identificado las 3 fases del ciclo de violencia, ellas empiezan a trabajar en que esta es la línea importante, Tere, literal en su autoempoderamiento, literal. Empezamos a trabajar por una cuerda que es de autoempoderamiento, sobre todo económico, Tere. La gran mayoría de las Claro, mujeres no no salen. tienen un punto ni No para tienen. salirse al autobús. Exactamente. Entonces, para poder salir, necesitamos haber trabajado un esquema económico o al menos de apoyo económico de alguien, de tu familia, de tus amistades, de alguien. Pero tú tienes que salir, sí, con una mente de que necesitas la independencia económica. Entonces, eso se tiene que trabajar para poder salir del ciclo de violencia, la gran mayoría sí. Otras mujeres, bueno, pues se tienen que ir a refugios, pero los refugios no son suficientes, al menos en México. Los refugios no son suficientes, sobre todo en pandemia, Y que se son incrementó. temporales. Son temporales. Entonces, en pandemia solo podías estar 3 días en el refugio. No, y Entonces, luego ¿a dónde te vas? y ¿Vuelves a luego a la dónde casa? te ¿Sale vas. peor? Exactamente, sale peor. Entonces, ya que identificas el ciclo de violencia, psicológicamente hablando, la mujer ya empieza el esquema de salida. Y el esquema de salida tiene que ver también a la par con haber trabajado un tema de autoempoderamiento, sobre todo económico, evidentemente de autovaloración, de amor propio. Y así empezamos a trabajar la salida, Tere. Entonces, todo esto va de la mano evidentemente también con una batería de pruebas, con diferentes mecanismos dentro de la psicología que nos van dando un acercamiento de que vamos ya dando un cambio mental, una reestructuración cognitiva literal de que
ya tienes claro de que esto no es lo que quieres. ¿Por qué? Porque muchas veces, Tere, lo que pasa es todo lo contrario. Ya que vas de salida, cuando él llega otra vez, porque se dan cuenta los hombres perfectamente bien, cuando se dan cuenta que ella se puede ir, empieza a haber un cambio por parte de ellos con chantaje emocional. Cuando hay un chantaje emocional, cuesta mucho trabajo volver a Es salir. cuando viene la luna de miel. Exactamente, viene la Otra luna vez de en miel. serio y todas las promesas. Exacto. Fíjate que se nos está yendo el tiempo y siento que estamos apenas entrando a lo más candente del tema. Acaba Mónica de poner los protagonistas de Te doy mis ojos. Gloria nos dice que nos escucha de Lerdo, que le ha sido muy útil y todo lo que hemos estado hablando. Moni, por favor, pon los datos de Alice para las personas que la quieran buscar, te los mandé ayer. Y fíjate, ahorita que estábamos hablando de esto del refugio y de la solución económica, a mí me interesa mucho el trabajo y el apoyo a los pacientes psiquiátricos. Con las técnicas ericksonianas hemos visto volver a la vida a un N número de pacientes psiquiátricos, reintegrarse a la vida, tomando sus medicamentos sin exceso, sí, no teniendo pero es decir, que no les produzcan tantos efectos secundarios, pero pues sí a lo mejor se necesitan medicamentos, igual que otra persona necesita usar lentes, pero fíjate que estuve buscando muchas opciones hasta pensar en una casa y me llamó mucho la atención en Francia, era para pacientes psiquiátricos, pero se me ocurrió ahorita que podría ser utilísimo para las mujeres. Había una asociación en donde había puesto 2 empresitas, una era una agencia de viajes y otra no me acuerdo qué era, una tiendita, en donde se les daba trabajo a los pacientes que empezaban a trabajar. Sí. Entonces era un lugar donde estaban protegidos porque pues tenían entrenamiento. Las personas que trabajaban ahí, el jefe, el supervisor, tenían entrenamiento y estaban acostumbrados a recibir pacientes psiquiátricos, que habría que hacer esto para mujeres. Podían empezar a ganar un dinerito, se les quitaba el susto, sí, de trabajar en otro lado, que también hay ese susto, podré, no, nunca he hecho nada, soy una tonta, que parte de la violencia emocional es que las hacen creer que son unas tontas, ¿verdad? Exactamente. Y entonces también ahí se veía qué habilidades necesitaban desarrollar, más uso de la computadora, más cuentas, y ahí los apoyaban para desarrollar habilidades prácticas que les sirvieran para integrarse más fácilmente al trabajo. Y ahorita lo pensé en ese lugar en Francia, está para pacientes psiquiátricos, pero yo creo que para mujeres podría ser utilísimo. Si un día se te ocurre hacer algo así, me dices porque yo te apoyo. Muchas gracias. No, hombre, por supuesto que sí, ese es una de las grandes, literal, proyectos que tengo en lo particular y también de hacer círculo de mujeres a partir de la experiencia, porque bien lo hemos dicho, Tere, y bien lo has comentado desde el inicio, muchas veces el verte en la mirada de otra persona, literal, tu historia es mi historia, ¿no? Muchas veces estos cruces de información, pues es lo que nos hace más fuertes. Entonces, el tema de lugares donde les permita a las mujeres llevar a cabo realmente una fuente de ingresos que tampoco se estereotipe, que tampoco sean oficios que terminen siendo estereotipados, ¿no? Yo creo que hay muchísimas formas. Como nosotros trabajamos mucho en cárcel de mujeres, que por cierto hay muchas mujeres que entraron siendo víctimas de violencia y el día que se les ocurrió defenderse, acabaron en la cárcel. ¿Cómo lo puedes creer? Sí, no, sí lo creo. Sí, no, lo creo. Qué horror. Bueno, sí, pero ahí que les enseñen, qué bueno que les enseñan cosas y la mejor intención, pero cuando nosotros llegamos ahí, les enseñaban a hacer unas muñequitas de pasta con papel resistol y no sé qué tanta mugre. Sí. Que se tardaban muchísimas horas y se podían vender en 100 pesos. ¿Y quién va a andar vendiendo muñequitas en la calle para mantenerse o mantener a sus hijos? Claro. No, así no es. Yo también creo, así no es. Yo creo que hay que romper estos esquemas también de seguir minimizando y desvalorizando el gran poder y los talentos y habilidades de las mujeres, sin lugar a duda. Y eso tiene mucho que ver, Tere, al final con un tema de política pública, porque lo cierto es que gran parte de la labor que se hace a favor de las mujeres en situación de maltrato lo suele hacer la sociedad civil.
Entonces también es muy importante que la política pública pueda abarcar justamente esta parte, sobre todo la parte económica, ¿no? Pero no a través de oficios estereotipados, sino a través realmente de poder tener una gama de oportunidades para las mujeres, porque, insisto, la gran mayoría no sale de un ciclo de violencia por un tema económico. Sí, y Margarita Merino nos está diciendo que ella también nos apoya si hacemos algo así, que le gusta pensar gracias. Como nosotras. Así es que anota ahí, Mónica, Margarita Merino. Muchas ¿Sí? gracias. Pon aquí el teléfono para que me lo mande Mónica y yo te voy a anotar, Margarita. Gracias. Te voy a anotar por si algún día se ofrece. Algún día yo tengo tantas ganas de hacer tantas cosas, pero aquí hay algo muy concreto. Gracias, gracias. Sí, entonces, pues prácticamente, te digo, ya cuando te das cuenta del ciclo de violencia y que puedes empezar a salir y ya tienes una estrategia económica, una estrategia de vivienda, ahí es cuando yo te puedo decir, Tere, las mujeres sí logran salir del esquema de violencia y lo mejor aún todavía es que no toleran ya ningún tipo de maltrato, ni siquiera en los lugares de trabajo. Eso te lo puedo decir. Qué bien. Con conocimiento de causa de que al menos mis pacientes dan una evolución absoluta de que no toleran ya ningún tipo de maltrato, ni en la familia, ni mucho menos en las exparejas, ni en los centros de trabajo, y empieza ahora sí esta independencia con todo lo que ellas son, con todo su autoempoderamiento, porque ellas son quienes logran este autoempoderamiento. Nadie más te va a llegar a empoderarte, no, eso no, yo no lo creo así, yo lo que creo es cada una tiene esa ruta de cambio que ella decide hacia dónde va. Sí, algo nos está diciendo Mónica que recordar apoyo, no sé qué, pero por favor, Mónica, pon los datos de Alice que te mandé ayer, para que si alguien los quiera buscar, o no sé si tú los quieras dar al aire, Alice, ¿a dónde te encuentran? Claro que sí, me pueden encontrar en www.resilio, con R y S, resilioconsultores.com.mx, en Instagram como alice.rodríguez.psicología, y bueno, en LinkedIn también estoy como Alice Rodríguez, ahí es donde me pueden localizar. Bueno, perfecto. Por si alguien tiene algún caso, le quiere mandar a alguna persona, quiere apoyar en lo que sea. Y sabes que yo me quedé con un tema, pero que creo que daría para otro programa. Ojalá tuvieras tiempo de venir a otro programa, porque nosotros tenemos un programa de tratamiento de adicciones. Y fíjate que pues las mujeres, de las personas que consumen en exceso alcohol o sustancias, pues generalmente son mujeres maltratadas, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y hay una relación, se les pone la etiqueta de codependencia. Sí. Entonces, nosotros hemos puesto como una parte obligatoria para el tratamiento, que antes teníamos una casa donde iban y ahora lo hacemos el tratamiento en su propia casa, que se trabaje toda la familia para indirectamente trabajar con las mujeres, porque si las mujeres ya cambian, pues una patita que sostenía esa mesa o ese banco ya se desapareció. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. Sí, se trabaja desde, insisto, una forma multidisciplinaria y holística. Y muchas veces, bueno, pues sí hay que buscar estrategias que permitan realmente lograr una mayor flexibilidad psicológica en las mujeres, y muchas veces es a través justo del círculo familiar. Así es. Bueno, pues vamos a tener que terminar. Claro que sí. Vamos a tener que terminar. Ya son 3 minutos para las 5. Yo no quisiera, pero te quiero. Estuvo padrísimo este cross que organizó Cha. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por organizar este cross y que me tocara a mí. Tuve la suerte de que me tocara con Alice. Y muchísimas gracias por aceptar venir. El tema interesantísimo. Y además, está diciendo Miguel Ángel que sí, que muchas gracias por tu presencia y por el tema tan importante, y que gracias por la labor social y el despertar de la energía, que el despertar de la energía femenina esté en proceso. Así es, estoy segura de eso, yo creo que tú también.
Totalmente. Pues muchísimas gracias, Tere, y a todo tu equipo y a la gente que, bueno, hoy tuvo la oportunidad de estarnos escuchando. Muchas gracias, un placer. Gracias, Caldero Radio. Gracias, producción. Un abrazo, Tere, y bueno, pues muchísimo gusto de haber estado contigo. Gracias a todos los que participaron y gracias, Mónica, por el apoyo. Gracias, Cha. Y gracias, Alice. Bueno, pues entonces ahorita va a entrar la música. Gracias. Ustedes ya lo saben, los que nos escuchan, y nosotros terminamos.